Ponte cómodo, contén la respiración y goza de mi lectura. Eres mío, escrito por Natasha Granchester y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Con el misterio de la noche, la luna guardará el secreto. Obscuridad. Obscuridad era lo que casi siempre reinaba en este lugar. Encierro, soledad, miedos y esperanzas, sentimientos propios o ajenos que rebotaban en las paredes, intentando abrirse paso para llegar hasta los corazones y las almas de alguien más. Qué irónico que justo en este lugar lo hubiese encontrado a él, un sitio tan parecido a su alma, al alma de ambos, aunque la de ella tuviese muchas más tinieblas, mucho más dolor, mucho más odio, más frialdad. Seguía siendo su alma. Incluso después de todos estos años de vagar errante por la tierra buscándolo, buscando a ese que le diese sentido a su vida una vez más, que despertase el corazón cubierto por esa escarcha flemática, en la cual se había escudado desde aquella maldita noche, esa trágica noche en la cual su mundo entero cambió. Su corazón se transformó, se congeló, pero en su interior un volcán crecía y crecía, reventado, haciendo erupción y cobrándoles todo el sufrimiento a aquellos que le arrebataron la vida, llenándose las manos de sangre, manchando su alma, condenándose, y sin embargo, el odio, el dolor, la soledad y la obscuridad no se fueron. Tampoco lo hizo el amor. Lo seguía amando, con todo lo que llevaba dentro, con cada fibra de su cuerpo, con cada latido de su corazón, con todo el aliento que la llenaba. Lo amaba. «Buenos días, ¿puedo ayudarle en algo?», preguntó una voz a sus espaldas. Se había sumido en sus pensamientos de tal modo que no lo sintió llegar. Eso jamás le sucedía, al menos no desde hacía mucho. Se volvió muy despacio para descubrir tras de ella a un hombre en unos 40 años, quizás menos, pero la poca luz en este lugar no le dejaba verlo con claridad. Esbozó una ligera sonrisa acercándose a él y le extendió la mano. «Mucho gusto, Pandora Gallagher», se presentó, y no supo que le había impulsado a hacerlo con su nombre real. «He venido por el anuncio de prensa», agregó, mirándolo directamente a los ojos. El anciano tenía 38 años exactamente. Era norteamericano, de clase humilde, y era un buen hombre. Todo eso pudo adivinarlo con solo tocar su mano y mirar en sus ojos, que eran de un azul claro. «Por supuesto, señorita Gallagher. Por favor, venga conmigo. La llevaré hasta la oficina del señor Hathaway», le indicó, mientras le cedía el paso mostrando una amable sonrisa. El auto rojo último modelo se desplazaba por las calles de Nueva York a velocidad considerable, como siempre solía hacer, tal vez porque este era uno de los pocos momentos en los cuales se sentía libre. Estos y cuando se montaba sobre el escenario y se metía en la piel de alguien más. Toda su vida había anhelado eso, ser alguien más, alguien distinto a quien era, librarse de la condena que le había tocado llevar desde mucho antes de nacer. Fruto de un amor fracasado, parecía estar irremediablemente obligado a tener la misma suerte, a ser un fracasado en el amor, a no ser jamás parte de alguien. Al ser el aire y la luz para alguien,
ser el alma, el cuerpo y el corazón de alguien, así como nadie lo sería del suyo. Debía aceptarlo y dejar ir de una buena vez ese sentimiento que aún lo mantenía atado a un pasado que no tenía cabida ni sentido en su futuro. El inmenso cartel sobre el edificio atrapó su atención. Su rostro resaltaba en él mismo, pero no era el suyo. Pertenecía a otro, a ese otro que fue, al que era noche tras noche, pero al que no podía aferrarse para siempre y no llenaba los espacios vacíos de su alma ni de su corazón. Dejó libre un suspiro y cerró los ojos deteniéndose un instante frente a la puerta principal. Un pensamiento intentó apoderarse de su cabeza, pero lo desechó de inmediato. Moviéndola de un lado a otro, abrió los ojos y puso el auto en marcha de nuevo. Un minuto después se encontraba caminando por los pasillos de la Academia Stratford, la que se había vuelto su hogar desde que llegó a este país. Básicamente, ese será el trabajo que deberá cumplir en este lugar, señorita Gallagher. Como verá, no es mucho, pero tampoco es fácil. Algunos actores son bastante exigentes, son caprichosos y malhumorados, pero también son buenas personas, son generosos y comprensivos. Puede que esto le suele algo absurdo viniendo de las mismas personas, pero todo depende del estado de ánimo que presenten en ciertos momentos. Hablaba el hombre mirando fijamente a la chica. Lo entiendo perfectamente, señor Hathaway. Los actores no son las únicas personas volubles en este mundo, expuso ella mostrando media sonrisa, y su mirada tenía un brillo especial que se podía apreciar a través de los anteojos que usaba. ¿Cierto? Bueno, si no tiene ningún problema con ello o con el salario, el trabajo es suyo, mencionó manteniéndole la mirada. Era como si no pudiese escapar de esos ojos que no mostraban un color específico. Lucían oscuros en ocasiones y claros en otras, según la luz que los tocase, produciendo cierto embrujo en quien los miraba directamente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que me ofrece, señor Hathaway. Le agradezco la oportunidad que me brinda e intentaré no defraudarlo. Fue interrumpida por un suave golpe en la puerta. Ella sintió de inmediato que la atmósfera cambiaba. El aire se volvía más denso y su corazón hizo más rápidos sus latidos. Podía sentirlo, aún a través de las paredes, podía sentirlo. Sabía que era él, que estaba tras esa puerta. Su cuerpo tembló, como años atrás, como cuando... «Adelante», ordenó el hombre posando su mirada en la puerta. «Buenos días, Robert». Se dejó escuchar la voz fuerte, grave y con ese indiscutible acento inglés que lo caracterizaba mientras entraba a la oficina. «¿Hablando de actores complicados?», susurró el caballero por lo bajo para la chica y después, en voz alta, agregó: «Buenos días, Terence. Pasa, por favor. Precisamente te estaba esperando. Tengo algunos puntos que discutir contigo, pero antes déjame presentarte a la señorita Gallagher», indicó colocándose de pie y haciendo un ademán hacia la chica. Ella apenas logró moverse para mirar a los ojos del actor, a esos ojos que recordaba perfectamente, incluso después de 192 años. Las piedras preciosas que más había amado en su vida, su más grande tesoro, el sentido de sus días, de su vida, y los cuales vio quedarse sin luz una fría noche de noviembre. Tuvo que contener un jadeo cargado de dolor y alegría al mismo tiempo. Tantos años, tanto dolor, tanto odio, tanta obscuridad cerniéndose sobre ella, lanzándola a un abismo, al mismísimo infierno, por haberlos perdido. Y ahora, él estaba aquí de nuevo, está frente a ella, mirándola. Él se quedó observándola un instante, incapaz de apartar su mirada de los ojos oscuros de aquella mujer que brillaban con una luz especial. A simple vista se notaba normal, tez blanca,
bueno, en realidad pálida, aunque se podía adivinar que debió tener uno más saludable años atrás, pero le hacía falta sol para poder lucirlo con esplendor. Cabello largo, espeso, sedoso y negro, que se encontraba recogido atrás de su nuca en un moño, rasgos finos y hermosos. La verdad era que había en ella una belleza que por algún motivo no le gustaba enseñar, o al menos eso le pareció a él. A lo mejor le complacía su estilo anticuado. «Encantados, señorita. Terence Granchester», indicó ofreciéndole la mano a la chica, quien se había quedado congelada mirándolo. «De seguro una fans más», pensó con media sonrisa, más que de alegría, de resignación. «Pandora Gallagher», esbozó colocándose de pie para recibir la mano. En el mismo instante en el cual la tomó, sintió una enorme fuerza recorrer su cuerpo. La sangre volvía a cantar llena de vida por sus venas, sus pulmones se llenaban de aire, sus ojos tenían ese brillo que otrora enamoró a muchos hombres, que fue quizás su mayor virtud y su mayor desgracia también. Todo su cuerpo vibró de emoción y certeza. Era él, su Arthur, su Lord Arthur Brandon Gallagher, su amado, su esposo. Terry pudo notar la turbación en la chica, pero solo unos segundos antes que él también fue presa de un cúmulo de sensaciones y sentimientos que no lograba comprender. Una infinita tristeza, un profundo dolor y unas enormes ganas de llorar lo asaltaron. Esto era parecido a la desolación que cubrió su mundo cuando Candy se alejó aquella noche de noviembre en medio de una tormenta de nieve. Pero había algo más. Era como si desde el fondo de su ser una luz comenzara a abrirse paso. Un nuevo sentimiento despertaba en él, solo que no sabía cómo definirlo. ¿Pandora? Como la primera mujer del mundo, susurró perdiéndose en el enigmático tono de sus ojos, que parecía cambiar de color según la luz que los tocase. Según los griegos y la mitología, le dijo. Su voz apenas un murmullo y su corazón se llenó aún más de vida mientras mostraba una radiante sonrisa, y después de tantos años sus ojos se llenaban de lágrimas una vez más. Él le estaba regresando a la vida. Él la recordaba. Muy dentro de su mente ya seguía ahí y vivía aún en su corazón. Pandora, la primera mujer en el mundo, la creada para mí, la primera para mí, la dueña de mis risas y mis llantos, de mis temores y mis certezas, de mi esperanza. Tienes la esperanza dentro de esta ánfora, decía mientras acariciaba con suavidad el vientre que apenas se notaba, el que llevaba a su hijo, para después besarla con una ternura que no había conocido antes y que no volvió a sentir jamás. «Los dejo. Es mejor que comience de una vez con mis tareas, señor Hathaway», pronunció, y su voz era distinta, ronca, como si estuviese siendo oprimida por algo. «Bueno, no es necesario que lo haga hoy mismo. Puede ir a su casa y empezar mañana», decía cuando la chica lo interrumpió. «Deseo hacerlo desde hoy, señor. Me sentiré mejor si me tomo el tiempo para conocer los gustos de cada actor. Desde este instante, si me permite», indicó mirándole a los ojos. «Por supuesto, como desee, señorita Gallagher. Le pediré a Martin que le indique por dónde empezar», mencionó haciéndole un ademán para invitarla a salir. «Gracias», esbozó ella y se aventuró a mirar a Terry una vez más. «Un placer conocerlo, señor Granchester. Le veré después para recibir sus indicaciones. Con su permiso», agregó perdiéndose en esos ojos de azul intenso que la miraban con interés. «Igualmente, señorita Gallagher. Nos vemos más tarde», mencionó el chico, un tanto distraído por el remolino que llevaba en su interior.
Ella asintió en silencio y salió del lugar acompañada por Robert, mientras Terry se quedó en el despacho del director de la compañía, intentando comprender lo que había sucedido, aunque era evidente que nada de esto tenía explicación. Era como si no fuese la primera vez que veía a esa joven. Bueno, tal vez era así. A lo mejor la había visto en alguna de las funciones. Sin embargo, esta explicación no lo convencía del todo y menos lo dejaba satisfecho. Un par de minutos después, Robert regresaba. Bien, empecemos con lo que tenía para decirte. Toma asiento, por favor, mencionó desconcertado al ver que Terence seguía de pie y con la mirada perdida. ¿De dónde conoces a esta chica?, preguntó sin preámbulos, desorientado un poco, más al hombre frente a él. ¿Conocerla? Bueno, no la conozco. Llegó aquí por el anuncio que colocamos en el periódico solicitando a una vestuarista. Me entregó su hoja de vida, ha trabajado en compañías de Los Ángeles, San Francisco, Chicago. Todas sus cartas de referencia son emitidas por personas confiables. Además, me gustó su actitud. Se nota centrada, reservada. ¿Algún problema con ella?, preguntó mirándolo fijamente. No, ninguno. Solo que, no sé, me resultó familiar. Tal vez la haya visto en alguna función o, como dices, en algunos de los teatros donde nos hemos presentado en las giras. No le des importancia. ¿De qué deseabas hablarme?, preguntó para cambiar el tema. Durante el día Terry no pudo quitarse de encima la sensación de estar siendo observado. Era como si un par de ojos se encontrasen clavados a su figura y seguían cada paso, cada movimiento. Pero cuando buscaba entre las sombras del teatro, en los palcos, en los pasillos, los encontraba completamente vacíos. Podía parecer estúpido, pero en una ocasión, cuando se tendió sobre el escenario y cerró los ojos para hacer ejercicios de respiración, podía jurar que sintió como si alguien rozase su rostro. Fue un toque sutil que no podía asegurar que hubiese sucedido, pero el temblor que le recorrió toda la columna le indicaba que había sido real. No volvió a ver en todo el día a la nueva asistente de vestuario. Era como si se hubiese esfumado o tal vez no le había gustado el trabajo y se había largado. Bueno, no le extrañaba. Ese trabajo era el peor que podía existir, sobre todo si se topaba con una Karen Klein histérica, porque la presa no se había desvivido por su actuación como esperaba. Durante el día, Terry no pudo quitarse de encima la sensación de estar siendo observado. Era como si un par de ojos se encontrasen clavados a su figura y seguían cada paso, cada movimiento. Pero cuando buscaba entre las sombras del teatro, en los palcos, en los pasillos, los encontraba completamente vacíos. Podía parecer estúpido, pero en una ocasión, cuando se tendió sobre el escenario y cerró los ojos para hacer ejercicios de respiración, podía jurar que sintió como si alguien rozase su rostro. Fue un toque tan sutil que no podía asegurar que hubiese sucedido, pero el temblor que le recorrió toda la columna le indicaba que había sido real. No volvió a ver en todo el día a la nueva asistente de vestuario. Era como si se hubiese esfumado o tal vez no le había gustado el trabajo y se había largado. Bueno, no le extrañaba. Ese trabajo era el peor que podía existir, sobre todo si se topaba con una Karen Klein histérica, porque la prensa no se había desvivido por su actuación como esperaba. Sin embargo, antes de abandonar el edificio para regresar a su apartamento, ya que esa noche no tendrían función, pudo ver a la chica saliendo tras él. Se volvió para dedicarle una sonrisa amable y ésta se la regresó, pero sus ojos se notaban fríos, sin vida, distantes, sin un rastro de calidez.
Tal vez ya había tenido la oportunidad de ser el blanco de los desaires de sus compañeros. No es que él fuese un pan de Dios, pero al menos no se regodeaba en humillar a los trabajadores como hacían los demás. A diferencia de la mayoría de las noches que no tenía función, en las cuales se la pasaba sentado frente a la ventana observando el ir y venir de transeúntes y autos, al llegar a su departamento se metió en la bañera, y ya en esta un extraño sopor empezó a adueñarse de su cuerpo, algo bastante peculiar. Se dijo, y encaminó hasta su habitación. Quiso probar si verdaderamente el insomnio lo había abandonado. Fue justo así. Esta vez no le costó en lo absoluto conciliar el sueño. Solo bastó con que colocase la cabeza sobre las almohadas para que un manto pesado se volcase sobre él, alejándolo del mundo real y sumiéndolo en un efímero, brumoso, obscuro. Su cuerpo se estremeció a causa de un extraño escalofrío que lo recorrió completo. Comenzó a moverse entre las delgadas sábanas blancas de algodón que lo cubrían. Su cabello en ligero desorden se encontraba esparcido sobre las almohadas, mientras él giraba su cabeza de un lado a otro, inquieto y sudoroso, moviendo sus labios, produciendo murmullos que no lograban tener sentido. De pronto, la temperatura bajó drásticamente dentro de la habitación. El gran ventanal a un extremo de su cama se abrió, provocando un sordo crujido de cristales, pero ni siquiera eso logró sacarlo de sus sueños. La luz de la luna reflejó una figura en el piso de la habitación. Sentada en el marco de la ventana se encontraba la hermosa silueta de una mujer, vestida nada más con una ligera manta negra que contrastaba espléndidamente con el tono blanco de su piel. Sus cabellos negros como la noche, largos y sedosos, que caían sobre sus hombros y espalda, llegando casi a la cintura. Su mirada era triste. El alma de esta mujer era oscura, muerta, inclemente, lejana, de otro tiempo, de otro espacio. El ambiente de la habitación se hizo más pesado y frío cuando ella se colocó de pie y muy despacio comenzó a acercarse a la cama donde el cuerpo del chico aún mantenía una lucha férrea por librarse de esa mortaja que el sueño había tejido en torno a él. «Tranquilo, tranquilo», susurró posando una mano en la frente perlada de sudor de Terry. «No te haré daño. No dejaré que nadie te haga daño nunca más. Estoy contigo una vez más y ya nada podrá separarnos. Ni el cielo, ni el infierno te alejará de mí. Te lo prometo, amado mío, aun si tengo que desatar toda la desgracia de este mundo. Aun si tengo que regresar de donde salí, lo haré. Si con ello puedo tenerte a mi lado, lo haré. Eres mío. Siempre lo has sido». Su voz era hipnotizante, y poco a poco el chico comenzó a calmarse. Dejó de luchar contra eso que no lo estaba asfixiando y se relajó completamente. Su respiración retomó su normalidad, así como los latidos de su corazón, y las manos de ella que comenzaron a acariciarlo le brindaron a su cuerpo una maravillosa sensación de calidez que lo colmó por entero. Ella lo observó durante horas, recorriendo su rostro, cada rasgo en este que era exactamente igual, la suavidad de sus labios, de sus párpados que guardaban los preciosos zafiros, su prominente mandíbula, sus mejillas, sus pómulos, la barbilla, las orejas. Cada detalle de su rostro fue sometido al más exhaustivo reconocimiento, mientras él, tan tranquilo como una estatua, parecía ser la más hermosa de las esfinges, hecha en el mejor de los mármoles, como aquellas que mantuvo en los altares que le había construido en cada mansión que poseía alrededor del mundo. Sin embargo, ninguna lograba alcanzar la perfección y la belleza que sus manos recorrían en este momento.
Casi 2 siglos después volvía a llorar. Lloraba de felicidad, de emoción, de amor. Este llanto no era como aquel que derramó la última vez que lo tuvo en sus brazos, cuando pudo admirar su hermoso rostro de esta manera. Ahora él respiraba. El aliento que salía de sus labios la llenaba de vida. Estuvo tantos años perdida, saboreando su dolor, consumiéndose en éste, dejando que la llenase de odio. El odio que la hizo fuerte, que la mantuvo en pie durante todos estos años, cobrando con sus propias manos la vida de todos aquellos que llevaban la sangre de los asesinos de Arthur. Sin piedad ni compasión, sin remordimiento, había asesinado a familias enteras, había incendiado castillos, mansiones, arruinado y enloquecido a cada uno de los miserables y desgraciados que tuviesen la mala fortuna de llevar el apellido Mahler y se cruzasen en su camino. Noche, luna. Ustedes escucharon sus gritos, vieron derramar sus lágrimas, mezclarse con su sangre, vieron sus entrañas y sus miembros desparramados por campos, ríos, lagos y colinas, vieron sus cuerpos despedazados volar por los aires. Fueron testigos de mi furia. Ustedes lo vieron todo. Decía recordando cómo se había convertido en una asesina implacable, en una desalmada. La verdad, ya no tenía alma que arriesgar en el infierno, ya había estado en éste. Desde que lo perdió a él, su vida se había transformado totalmente, pues junto a Arthur también se había ido el hijo de ambos. Las manos de los Mahler se les habían llevado a ambos. Sumida en sus pensamientos, sentía cómo la sangre en sus venas se transformaba de nuevo y su corazón poco a poco se cubría de escarcha, de hielo. Pero también vieron mi sufrimiento, vieron mi dolor, mi angustia, mi soledad y mi impotencia. ¿Cómo esperaban que reaccionara al ver que me lo habían arrebatado todo? ¿Dónde estaba el Dios al que le había rezado desde niña? ¿Por qué dejó que los demonios se apoderaran de todo lo bueno que había en mí? «Resignación», me gritaban las viejas cobardes de la villa. Ahora están en manos de Dios. Mentira, todo era mentira. Ellos estaban en una fosa común, sin siquiera haber sido enterrados de una manera digna. Y yo, desgarrada en cuerpo y alma, vagaba por caminos de piedra y tierra, en medio de casas hechas de escombros y cenizas, cubierta con harapos, con la cordura pendiendo de un hilo, después de haber estado por meses en ese calabozo oscuro y frío donde casi muero, torturada para confesar algo que ni siquiera sabía, culpada de delitos que jamás cometí, humillada por la ambición de otros. A mí me lo arrebataron todo, después de haberlo tenido todo, y Dios jamás llegó. No escuchó mi llanto, no escuchó mis ruegos, no consoló mis penas, ni alivió mi dolor. Me abandonó, noche, se olvidó de mí, luna, y solo él vino hasta mí. Solo él fue quien me ofreció una salida, quien puso en mis manos el poder para hacer justicia, para liberar mi odio y hacerles pagar a los culpables. Entonces se volvió mi Dios, mi Señor. Fue Él quien me liberó. Susurró al tiempo que sus ojos se hacían insondables. Él comenzó a moverse una vez más, inquieto, y el sudor perlaba de nuevo su cuerpo,
Su pecho subía y bajaba con rapidez, mostrando su respiración acelerada, mientras sus manos crispadas se sujetaban con fuerza de las sábanas y su voz, un ronco murmullo, intentaba esbozar algo. Tembló, y eso captó la atención de ella, quien se había perdido en la imagen de la luna llena que se podía apreciar a través del gran ventanal. Se volvió de inmediato para intentar tranquilizarlo. No quería que sus demonios lo asustaran. No quería que él pudiese sentir la maldad que fluía por sus venas, esa que la había envenenado después que los separaron y la había condenado a una eternidad de rencores y venganzas. Sin poder resistirse a lo que sentía, se acercó a él y depositó un suave beso en los labios del joven. Apenas un roce. Dejé de ser a quien amabas, Arthur. Me convertí en un monstruo. Necesitaba detener el dolor que me consumía, que me asfixiaba. Por favor, no me rechaces, no me odies. No te imaginas todo lo que pasé desde que te perdí. Una lágrima rodó por su mejilla para morir justo sobre el pecho del chico, sobre su corazón. Nada llenaba el vacío, ni el dolor, ni siquiera haberlos asesinado. Dejó libre un jadeo cargado de dolor mientras más lágrimas llenaban sus ojos. Nada, Arthur. En eso se transformó mi vida, en nada. Mi cielo se volvió gris, mis noches eran eternas, mis días eternos eran. Todo mi mundo pasó de ser una brillante mañana de primavera a una desolada y aterradora noche de invierno. Perdió sus colores, todo fue gris y frío. Hundió el rostro entre las sábanas a un costado del cuerpo de Terry, llorando amargamente, temblando a causa de los sollozos. Quería liberarme, quería sacar todo esto de mi pecho. Solo quería terminar con todo, pero fui una cobarde. No tuve el valor para quitarme la vida, Arthur, no pude. Y estoy tan cansada, amor mío, confesó sin lograr mirarlo. Su llanto estaba tan lleno de dolor. Pudo sentir cómo él temblaba de nuevo y había dejado libre un sollozo, pero permanecía dormido. Ella lo buscó con la mirada. Perdóname por no haberme ido tras de ti. Perdóname, por favor, amor mío. Susurró tomando el rostro del chico entre sus manos y una vez más posaba sus labios sobre los de él, buscando un alivio al dolor que sentía. Terry sintió su cuerpo temblar con fuerza para inmediatamente después relajarse, quedar como en un estado de paz absoluta, pero al mismo tiempo esto hizo que la pesada presa que mantenía el sueño sobre él se desvaneciese. Muy despacio abrió los ojos, parpadeando un par de veces para aclarar su vista. Sus ojos se abrieron con sorpresa al notar que alguien lo besaba. Una mujer. No podía moverse, sabía que estaba despierto, podía jurar que estaba despierto, pero no lograba moverse, solo conseguía sentir cómo ella paseaba sus labios por encima de los suyos en un toque tan delicado que apenas parecía real. Reuniendo toda su fuerza de voluntad, abrió sus labios y el sabor que percibió fue tan extraordinario que sintió elevarse poco a poco. Cerró los ojos y movió su mano para sujetar la de la mujer que descansaba a un lado de su cuerpo. Ella reaccionó de inmediato alejándose del contacto. Se separó de él con tal rapidez, volviéndose un halo de luz brillante y etéreo. Terry se preguntó si había sido solo una visión, pues sus ojos la perdieron en segundos,
Sin embargo, podía percibir que una extraña presencia se mantenía en el lugar. El aire estaba tan frío y denso. La buscó con la mirada e intentó colocarse en pie, pero no pudo. Respiró profundamente para calmarse, pensando que todo había sido un sueño. Pero cuando abrió los ojos, fue para encontrarla en un rincón, asombrada, desconcertada y temerosa, escondida entre las penumbras de la habitación, observándolo fijamente, como un animal herido y acorralado cuya mirada suplicaba. Solo que sus ojos no podían distinguirse. Era de un negro cerrado como las noches sin luna, abarcando un espacio infinito y temeroso. En ese rostro que parecía estar hecho de porcelana, sus labios eran delicados y rojos, resaltando como lo haría una rosa en medio de la nieve. Sin embargo, esa belleza no parecía ser natural. Había algo extraño en ella. ¿Quién eres?, preguntó con la voz ronca, más por las emociones que llevaba dentro del pecho que por haber estado dormido, sintiendo su corazón latir con fuerza. Intentó colocarse de pie, pero su cuerpo estaba tan pesado como si estuviese hecho de plomo, al tiempo que sentía que la sangre en sus venas comenzaba a helarse y su respiración se tornaba difícil. ¿Miedo? ¿Era miedo lo que lo embargaba? En realidad era terror. Estaba aterrado. Ella se quedó en silencio, inmóvil, como una estatua, sin siquiera respirar. Solo lo observaba y el temor no se alejaba de su expresión, tampoco lo hacía de la de él. Una vez más, Terry intentó salir de la cama, pero no podía hacerlo. Algo lo mantenía atado a ésta, algo con lo cual le era imposible luchar. Su corazón, que ya latía frenéticamente, triplicó sus pulsaciones ante el miedo que la imagen de esa mujer le producía. Él jamás había creído en cosas sobrenaturales, incluso se había burlado un montón de veces de aquellas personas que sí lo hacían. Los consideraba cobardes y estúpidos, pero en este momento sentía que fuera quien fuese esa mujer que estaba dentro de su habitación, no podía ser humana. Su instinto se lo gritaba, así como le gritaba que saliese de allí inmediatamente, que gritara, que forcejeara contra eso que lo mantenía preso. Sintió sus ojos llenarse de lágrimas y tragó en seco para pasarlas. Esto era absurdo. ¿Por qué pensar que era algo sobrenatural? Podía ser alguna fanática que sobornó al conserje del edificio e intentó engañarse. Pero no era tan fácil. Las sensaciones que lo recorrían se lo dejaban muy claro. Sin embargo, él no era de los que se dejaba amedrentar por nadie. Reuniendo todo el valor que poseía, habló de nuevo. «Te he preguntado quién eres», mencionó, intentando que su voz no mostrase el temor que lo invadía, pero no tuvo más respuesta que el silencio de antes. Su mandíbula se tensó y sus ojos se llenaron del brillo de la ira. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste a mi habitación? ¡Respóndeme! ¿Quién demonios eres?», preguntó entre gritos a la figura impasible en el rincón, que no dejaba de mirarlo, provocando que su cuerpo fuese víctima de intensos escalofríos. Una capa de sudor comenzó a cubrirlo y su garganta a cerrarse. «Mi nombre ahora no tiene importancia. No ha llegado el momento para que debas pronunciarlo», al fin contestó. Su voz suave y calmada era tan hermosa y peligrosa como el canto de las sirenas. Se acercó a él muy lentamente, pero una sombra la cubría. La luz de la luna que entraba por la ventana no alcanzaba a iluminar su rostro. «¡Aléjate! ¡No te acerques!», exclamó el chico, y por primera vez en su vida estaba verdaderamente aterrado. Intentó salir de su cama, pero todo esfuerzo era inútil. La desesperación comenzó a ser palpable y gritó una vez más.
¡Lárgate! Llamaré a la policía. ¡No te me acerques! ¡Maldición! ¡Maldición!, exclamaba retorciéndose con poderío para salir de ese lugar y correr, alejarse de allí. Pero todo esfuerzo fue inútil. Sus músculos se encontraban rígidos como piedras, su respiración cada vez se hacía más dificultosa y las lágrimas estaban a punto de desbordarlo, mientras un sudor frío cubría su cuerpo. No te haré daño. Jamás podría lastimarte. Solo deseo que vuelvas a dormir, susurró ciñéndose sobre él mientras la suave manta que la cubría se movía a un lado a otro con el suave vaivén de la brisa que entraba por el ventanal abierto, pegándose a su figura. No, no, déjame en paz, gritó, y su voz ya no podía ocultar el miedo. Sintió como un denso vaho comenzaba a envolverlo, intentando luchar por liberarse de esas ataduras invisibles una vez más, pero de pronto se sintió muy cansado. Sentía que su corazón saldría disparado de su pecho de un momento a otro, que caería en un abismo y ya no sabría más de sí. Todo esto se hacía más fuerte a medida que ella avanzaba. No debes temer a quien te ama, a quien le perteneces. Tranquilo, esbozó acariciando con suavidad el rostro de él. No me toque, déjeme. No, no, mencionaba el chico intentando parecer determinante, pero sus párpados comenzaron a cerrarse. Su voz se convirtió en un murmullo y una vez más cayó en un profundo sueño. Ella lo besó en la frente, susurrando una hermosa canción en un idioma extraño. La respiración acompasada del chico le hizo saber que se hallaba profundamente dormido. Continuó con la canción un par de horas más mientras sus ojos fijos en el rostro de Terry se mantenía atento a cualquier cambio. No quería perturbarlo. Él no debió verla. No debió haber despertado. Tenía que borrar de su mente lo ocurrido, así que comenzó a susurrarle al oído una especie de ritual, mientras apoyaba su mano sobre el pecho del castaño, justo sobre su corazón. Le dio un beso en la mejilla, lo miró una vez más y después de eso salió del lugar tal cual había llegado, desvaneciéndose en la oscuridad de la noche, que empezaba a alejarse dispersada por los rayos del sol que salían en el horizonte. Continuará.